Saludos país, saludos mundo. Aquí iniciamos su espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión de compromiso con la patria, con la humanidad y con la unidad de nuestros pueblos latinos caribeños. Celebrando todavía el triunfo de Lula en Brasil, porque eso ayudará a la unidad de nuestros pueblos y a impulsar políticas de inclusión social. Inyecta energía y pasión para seguir construyendo sueños en nuestros países, en nuestro pueblo, en nuestro mundo. Contento. Y aquí siempre con José Martí, Juan Pablo Duarte, cubriendo mi espalda. Y aquí un poco a mi derecha, esa imagen de Fidel, ¿verdad? Porque también uno tiene que enriquecer la espiritualidad para seguir en el combate. Aquí en la República Dominicana, eso piensa que el tema de la corrupción es solo nuestro y que el país se cae a pedazos. Ayer comentábamos lo que ocurre, lo que ha venido ocurriendo en el Ministerio de Educación. Corrupción, corrupción, corrupción. Ministros que piensan que llegaron allí porque eso se lo regaló su papá presidente y que pueden disponer de los recursos para hacer todas las travesuras del mundo. Ahora, lo que este pueblo espera es que caiga quien tenga que caer, pero no solo que vaya preso, sino que además le quiten lo que se ha robado, porque cuando se roban el dinero público, le están robando la esperanza a la parte de este pueblo más necesitada, la que necesita educación de calidad para lograr una movilidad social, la que necesita incluso que le entreguen el bono luz, el bono gas, lo que yo llamo el bono pobreza, porque por ahí nadie sale al desarrollo. El que a una gente le den un plato de comida un día no va para ningún lado. Por eso el proverbio chino, enséñalo a pescar, no le dé el pescado, porque si lo enseñan a pescar, él va a salir todos los días a buscar su comida, su pescado. Entonces, no es darle un plato de comida a una gente un día, es impulsarlo para que tenga una actividad productiva y que él pueda salir adelante con su propio esfuerzo, él o ella. No quiere decir que a una persona mayor de edad que no tiene quien se ocupe de ella, el Estado no vaya en su auxilio. Claro que sí, y hay que tener asilo para ancianos. Y el Estado proveer a esos asilos de los recursos indispensables de alimentación, medicina, orientación en salud, todo, hasta recreación para los ancianos que puedan estar en esos albergues. Pero esa no es la generalidad de la política social de inclusión. Pero bien, no solo en este país, el tema de la corrupción nos tiene, en Dajabón diríamos, tomado por el cocote. Hipólito dice agarrado por el pichirrí. En Dajabón decimos otra cosa. Los jaboneros somos diferentes a los cibaeños, los del corazón del Cibao. Cada pueblo tiene sus particularidades. Don Jacinto Ascensión, saludo, ¿qué tal? Un placer verlo por ahí, don Jacinto. Miren, no solo aquí el tema de la corrupción es el pan nuestro de cada día. En Connecticut, en Estados Unidos, un congresista, un ex congresista demócrata, se declaró culpable de fraude en conexión con el robo de más de 1.2 millones de dólares en fondos federales de ayuda para el coronavirus a la ciudad de West Haven. Eso dijeron los fiscales y él se declaró culpable porque incluso una parte del dinero que sustrajo fue usado para jugar en un casino. Se trata del ex congresista Marco Di Massa. Ya el apellido dice que es italiano, ¿verdad? O de ascendencia italiana. Y entonces él se declaró culpable de 3 cargos de asociación ilícita para fraude cablegráfico. Bueno, el hombre de ascendencia italiana. Don Ponserrate, saludo, ¿qué tal? Si usted quiere, venga para acá y conversamos un ratito de estos temas, Ponserrate. Bueno, eso es en Connecticut, en Estados Unidos. Un demócrata usó
1.2 millones de dólares que eran para una ciudad, el tema del coronavirus, en medio de la pandemia. Ahí ese crimen es doblemente grave. Se llevó lo que no era suyo, fondos públicos y además fondos destinados para salud. En mi humilde opinión, diría Juan Francisco de la Rosa, es un crimen o es un delito agravado. Pero otro, en Londres, el ex secretario de Salud de Gran Bretaña, Matt Hancock, quien encabezó la respuesta del país al COVID-19 en el primer año de la pandemia, fue suspendido el martes por el Partido Conservador, luego de que firmó un contrato para participar en un programa de televisión tipo reality show. Hancock ya no está en el gobierno, pero sigue siendo miembro del Parlamento. Un hombre con una moral baja sigue siendo miembro del Parlamento británico. El Partido Conservador ha tenido sus problemas muy serios y profundas contradicciones, pero no tiene oposición. El Partido Laboralista o Liberal no ha podido armar una propuesta política frente al Partido Conservador, y el Partido Conservador ha tenido que cambiar de primer ministro a cada momento. En menos de un año van 3, o en 12 meses van 3. Pero bueno, de Boris Johnson pasaron a la renunciante de antes de ayer y eligieron entonces a uno de ascendencia hindú. Ahora el primer ministro británico es hindú y la India fue una colonia británica. Contra ese poder imperial luchó Mahatma Gandhi, el hindú, el gran ser humano, el gran pacifista de la década de 1930, 1940, por allá. El padre del pacifismo, aparte de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús llamó a poner la otra mejilla cuando le daban un golpe. Todo esto nos llama mucho la atención. Saludamos a la maestra Paula Xiomara, que anda por ahí también saludando. Muchas gracias, maestra. Con el tema de la inmigración, Gran Bretaña sale de la Unión Europea a través del Brexit y entonces finalmente el Brexit la lleva a vincularse de nuevo con la India, porque ahora tiene como primer ministro a un británico pero de ascendencia hindú. Bueno, aquí entró un hindú de jabonero, entró Aristóteles Ponserrate, su barba de ¿cómo le llaman? De Santa Claus, ¿verdad? Pues ya Juan Francisco lo atacó tanto con el sombrerito que lo abandonó. Juan Francisco, deja Ponserrate tranquilo con el sombrero. Mire, ya hace rato que está exhibiendo su cabeza brillante, ¿verdad? Y me quedo ahí, cabeza brillante, Ponserrate. No digo más nada. Saludos, hermano, ¿qué tal? Buenos días, don Alfonso. Buenos días, amigos de Voz para el Cambio. Bendiciones a todos. Porque cuando usted entra a conversar conmigo, yo le digo esta cosa. Yo soy un hombre viejo, pero me comporto como joven. Mire, ahí entró Juan Francisco de la Rosa. Dice, no discrimine, señor, que yo estoy aquí. Gracias, don Juan Francisco. Bueno, Ponserrate le ponía ahí esos temas. Y es que el mundo vive en un mare magnum de posiciones individuales donde el ser humano se caracteriza en esta época por el progreso individual y no por el progreso colectivo. Y en ese sentido, la palabra solidaridad no existe y por eso el afán por el lucro, por la riqueza. Usted comentaba en el principio del programa la problemática de la corrupción en el Ministerio de Educación y le ponía en el chat que no solo en el Ministerio de Educación, sino que en el sector eléctrico también, aunque no se diga, que la prensa no lo reseñe, hay un gran problema de corrupción, no solo con la distribución y la venta de la electricidad al Estado a través de las EDES. Ahí hay muchísimos problemas, pero que la prensa no reseña, porque usted sabe que eso está en manos de los empresarios y los empresarios son los que dirigen la política económica de este país y por tanto también son los dueños de los medios de comunicación y eso no va a aparecer. Es decir, que la corrupción no está solo en el Ministerio de Educación,
sino que hay muchísimos ministerios de este gobierno donde los casos de corrupción están a la orden del día. Aristóteles, si usted vio el programa ayer, se dio cuenta que Crimo Santiler estuvo con nosotros y entonces lo entrevistaron un nicaragüense sandinista y uno del Partido Comunista de Brasil, periodista además. Entonces Crimo anda borracho de contento todavía y nos saluda diciendo buenas noches. Gracias, Crimo Santiler, pero ya amaneció hace rato Crimo Santiler. Sigue borracho de contento el hombre, feliz, porque tuvo esa conversación interesante con un hermano nicaragüense y con otro hermano brasileño. Así somos en Voz para el Cambio. Dejamos el programa ayer en manos de 3 amigos, Haití, Nicaragua y Brasil. Esa es la pluralidad de Voz para el Cambio, que procura la unidad de los pueblos latinos caribeños. Monserrate, el tema de la corrupción es muy serio, pero es que aquí falta autoridad. En medio de la pandemia, estas nuevas autoridades del sector eléctrico se aumentaron los salarios y el presidente de la República le dio la espalda al tema. Porque son organismos descentralizados, pueden hacer lo que le da la gana, como una ofensa al pueblo, en medio de una crisis, de problemas económicos, de gente que se muere de hambre. Y el presidente, usted fue que lo nombró. ¿Cómo que usted no es capaz de llamar la atención, de corregirlo o de destituirlo? O aunque sea en privado, dejen sin efecto ese aumento. O tengo el decreto para firmarlo con la destitución. Por lo menos en privado, pero actúe. Es que aquí no hay gobierno, Monserrate, hace rato. Por eso Euclides Gutiérrez Félix hizo todo lo que le dio la gana. Y llegó a decir incluso que si caían del gobierno iban a ir todos presos, incluido el presidente. Y no pasó nada. Y salieron del gobierno y no están presos. Y se aumentaban el salario. Y lo del Banco Central está ahí. En Dajabón dirían, cómo se ripean los cuartos públicos? Es decir, cómo hacen lo que le da la gana con el dinero público. Y no hay una autoridad que frene nada aquí, Monserrate. Por eso la corrupción sigue el camino que lleva. Y aparte de eso, aumentan cada 3 meses la tarifa eléctrica, no dan buen servicio, los apagones andan por sus fueros, y aparte de eso, el Estado tiene que pagarle 11,000 y pico de millones de dólares al año a las distribuidoras de electricidad. Entonces, con esa tanda de apagones que nos están dando, con los aumentos de la tarifa eléctrica, ¿cómo es que el Estado aún todavía suple y le da dinero de nuestros impuestos al sector eléctrico? Es que no tiene fin. La codicia de los empresarios nuestros no tiene fin, y el Estado tampoco le pone coto a esa situación, don Alfonso Torres Ulloa. No sé dónde vamos a parar. No, esto es terrible, Monserrate. Terrible, sencillamente terrible. Pero si no hay un presidente que ponga el orden, los funcionarios van a seguir haciendo lo que les da la gana. Mire, el ministro de Educación puso en manos del DNI el tema de la amenaza, y como no le respondieron nada, él tuvo que hacerlo público, porque los chinos tienen su paciencia y él agotó la paciencia. Hacía un mes que él había puesto en manos del DNI, la Dirección Nacional de Investigaciones o el Departamento Nacional de Investigaciones, que solo investiga para el presidente de la República. Como no le dieron respuesta, hizo pública la situación. Y no pasa nada, ni va a pasar nada, Monserrate. ¿Quién lo amenazó de muerte? ¿Por qué? ¿Qué quieren esconder? ¿O qué quieren que él calle? ¿Y dónde está el Ministerio Público que tiene que profundizar en estas investigaciones? Naturalmente, uno conociendo a Miriam Germán sabe que ella no se va a ir de boca presentando un expediente, una acusación, si no está sustentado. Yo me imagino que están investigando de manera seria, profunda, para cuando digan, aquí está el expediente, es un expediente que se soporte por sí solo. Me imagino eso. Soy positivo en ese sentido, porque conozco a Miriam Germán y confío en ella, al igual que Juan Francisco de la Rosa. Pero bueno, son de las cosas en este mundo de Dios, Monserrate.
Pero hay dos de las cosas que decía Ángel Hernández, el ministro de Educación, que son una base para la formulación de un expediente. Él decía, se compraron 860 millones, se invirtieron en unos libros cuando ya había finalizado el programa y los libros están en un almacén en Mano Guayabo. Y aparte de eso, se iban a descargar 6.000 lactot porque estaban inservibles y cuando fueron y la probaron, estaban en buen uso. ¿Quiénes tomaron esa decisión? ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Por qué unas lactos que estaban en perfecto estado? No escucho Poncerrate. Natanael, vamos a una pausa y retornamos entonces de nuevo con Aristóteles Poncerrate. Pausamos. Ok.